Alternativas y renovables. El mismo será moderado por el señor subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio Arauz. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a dar inicio al segundo panel del foro bajo el título de Energías Alternativas y Renovables. Y en primer lugar le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier de Urquiza, un amigo de esta provincia, ha trabajado mucho con nosotros. Él va a abordar el tema de las energías renovables, justamente este nuevo rol que desempeña en el ámbito del Gobierno Nacional, del Ministerio de Planificación Federal. Es director nacional de promoción de energías renovables. Estimado Javier, el auditorio es tuyo. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Julio, gracias por la presentación. Claro que es cierto, hemos venido muchas veces a Formosa, a esta linda provincia que siempre nos ha recibido con mucho afecto. Y me encontré recién con algunos amigos de otra época, cuando uno estaba en otra área, como era el área de agricultura, y recordando algunas cosas que juntos hicimos para el crecimiento de la provincia y del país, y con el compromiso que se nos asignó en su momento de trabajar en esa dirección. Y me toca a mí hablar en este panel de un tema que a veces es bueno ponerlo como una cuestión de complementariedad. Yo voy a hablar de los biocombustibles y voy a hablar de las energías renovables, pero en una sumatoria a las energías. A veces se genera la creencia de que o es buena la eólica y es mala la fotovoltaica, o es buena la nuclear y es mala otra. Y creo que esas situaciones que muchas veces los argentinos nos vamos un poco a los extremos. Me parece que es bueno estos eventos para poder tratar de transmitir y de comentar que en esto que el ministro de Planificación y el Gobierno Nacional ha definido como estos 10 años del Plan Energético Nacional, se dio la oportunidad, la posibilidad de que en esa matriz energética se incorporen este tipo de energías renovables, energías que generan situaciones favorables con el ambiente, energías que complementan otras que ya están funcionando desde los tiempos en el territorio nacional, y que sobre todo en el caso de los biocombustibles, es un claro ejemplo del mensaje que permanentemente nos da nuestra presidenta, que es el tema de industrializar la ruralidad. Es un excelente ejemplo la posibilidad de que nosotros podamos demostrar cómo desde una producción agrícola, desde un poroto de soja, terminemos cargando gasoil en un tractor, en una cosechadora, en el auto de la calle. Que desde una caña de azúcar nosotros podamos incorporar un combustible que en el corte pueda sumarse a las naftas para tener el etanol, tanto del origen de la caña como del origen de las naftas. Ahí está la diapositiva que yo quería comentar recién. Todos sabemos que nosotros somos un país donde la actividad agrícola en los últimos años ha avanzado fuertemente en este proceso que algunos llaman de la sojización, y yo creo que es haber aprovechado una situación importante
donde este cultivo, que ha encontrado, como en la Argentina, en otros lugares del mundo, un desarrollo sumamente interesante, tiene una serie de condiciones, entre ellas sobre todo la producción de aceite. Ese aceite de soja termina con un proceso químico transformado en lo que nosotros conocemos con el nombre del biodiesel, y ese biodiesel que es un producto de alta calidad, es un producto que permite, como recién decía, agregarle valor a la producción primaria, al desarrollo del cultivo, a la potencialización de las economías regionales, a las tecnologías que permanentemente se van incorporando a estos cultivos para que algo que muchos lo ven muy simple, porque es plantar una semilla y viene una planta y después viene el aceite y después viene la harina, el speller. No, hay todo un proceso tecnológico que realmente la Argentina en eso ha tenido un crecimiento sumamente importante desde que se decidió, ya en la época del general Perón, incorporar este cultivo a la agricultura nacional. Todo eso trae también como consecuencia que no estamos en un proceso de alimentos combustibles o alimentos versus combustibles, sino que estamos en un proceso de alimentos más combustibles. Eso es lo que yo decía al principio, que a veces se generan estas situaciones. El hecho de que podamos incrementar el volumen de gasoil, incorporándole un corte, que después vamos a ver los distintos niveles de biodiesel, también nos permite ir disminuyendo la sustitución de gasoil mientras tengamos desarrollados nuestras nuevas ofertas petroleras, como es el caso del shale, y el ejemplo más común es esto que hoy conocemos como vaca muerta. Esa diapositiva que ustedes están viendo muestra una rápida distribución de que las casi 36 millones de hectáreas que nosotros tenemos sembradas en el país, un 56% está hoy en el cultivo de la soja. Después podemos hablar si está bien, si está mal, si los suelos, si la fertilización, pero esta es la realidad, y el resto de los cultivos están marcados también ahí en la transparencia. En el próximo vamos a ver que hoy Argentina, esta zafra está indicando que vamos a estar en el orden de los 55 millones de toneladas de poroto, o sea, 55 millones de producción total. De esas, 15 millones se exportan como tal, y el resto, los otros 40 millones, van a ese proceso de industrialización que hoy está caracterizado en una zona río abajo, allá en Rosario, donde está el mayor complejo aceitero sojero del mundo, donde desde allí también están la mayoría de las plantas de biodiesel, independientemente que en otras provincias como Santiago del Estero, como San Luis, también hay procesos de industrialización de este producto. De ese aceite, una parte, como dice la transparencia, unos 15 millones de toneladas van a la producción de biodiesel y 25 millones se destinan a aceite, que parte de ese aceite se consume en el mercado local y mucho del resto se exporta. La próxima, por favor. Ese gráfico muestra cómo se compone desde poco más de 5 toneladas de poroto de soja. Nosotros obtenemos 1 tonelada de aceite, y de ese aceite, el 95% de ese aceite termina siéndose transformado en biodiesel, en este caso de soja. La próxima indica de que nosotros ahí vemos cuánto de ese aceite, de esas 7, casi 8 millones de toneladas de aceite, una parte va destinado al biodiesel para conte interno, el 13%, se exporta como tal, como aceite, el 32%, se exporta el biodiesel alrededor de un 20%, y hay otros destinos como la India y China que lo utilizan en su proceso alimenticio. Rápidamente,
Estamos viendo en este gráfico una proyección de los últimos 3 años, cómo ha ido incrementándose la producción argentina de biodiesel a partir del 2012-2013, donde estamos estimando llegar al año que viene con una producción de más de 4 millones de toneladas de biodiesel. Esto tiene un dato que creo que es importante, que seguramente después el contador Molina va a hacer referencia a eso, que esta es una gran inversión del sector privado. Esta es una industria que se volcó fácilmente o claramente con inversiones privadas, y para llegar a ese nivel de producción hubo que hacer fuertes inversiones. En la próxima, para ir terminando con lo del biodiesel, vemos que hoy el corte obligatorio, que después vamos a ver por qué es esto del corte obligatorio, es el 10%. Esto significa que cada litro de gasoil que se utiliza en la Argentina tiene que tener, en todo el territorio nacional, tiene que tener un 10% de biodiesel. Esto ha sido un gran avance en el desarrollo del uso interno del biodiesel en el corte obligatorio. Estamos trabajando ya para que la generación eléctrica, las grandes usinas, también utilicen el biodiesel en un corte de por lo menos el 10%, y queremos utilizar también esta potencialidad en lo que se llama el transporte automotor o la actividad agrícola, porque esos motores, esas motorizaciones permiten tener un mayor corte, y este va a ser del orden del 20%. El otro biocombustible que está teniendo un fuerte crecimiento también en la Argentina es el del bioetanol. El bioetanol se obtiene de 2 orígenes, el tradicional del proceso de la caña de azúcar, y se ha incorporado en los últimos años también el bioetanol de la fermentación de maíz. En el primer caso, yo estoy en una provincia donde me honro con la amistad del señor gobernador. Me acuerdo que un día hablando con él me decía: Javier, ¿cuándo podremos volver a tener caña de azúcar en Formosa? Porque Formosa era una provincia que tenía en su tiempo una importante producción de caña de azúcar, también como el norte de Santa Fe y otras provincias argentinas. Hoy la caña ha quedado más destinada a provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, y básicamente ocurrió esto porque dependían exclusivamente de un solo ingreso, que era la producción del azúcar, lo que conocemos como el azúcar comestible. Este programa, este modelo, permite darle a la producción de caña de azúcar ingredientes distintos para la ecuación económica mucho más integrada, que no solamente dependa del precio de la azúcar, como la conocemos, sino que se suma a eso la producción de alcohol, el bioetanol, y también la generación energética, como vamos a ver después cuando hablemos de las energías renovables. El bioetanol también trabaja en cadenas de valor, agrega valor en ese sentido. Esas situaciones como la que describía, que en algunos lugares hizo que haya un desplazamiento de la producción de la caña por otras producciones, y se mantuvo más que nada en la zona de las provincias que nombré, bueno, da una posibilidad, como ocurre en algunos lugares de Brasil, donde también se produce caña solamente para etanol. El desarrollo de estos cultivos hacen un fuerte crecimiento de las economías regionales, y estamos incorporando, como dije recién, también al etanol de maíz para la producción de bioetanol. Esto, al igual que el biodiesel, permite también tener una mejor oferta de combustibles en la componente nacional y disminuir el proceso de importación. La próxima, por favor. Ese gráfico muestra cómo también en estos años hemos ido incorporando el bioetanol al mercado interno, y hoy estamos hablando de un corte aproximadamente del 10%. Al igual que lo que comenté en biodiesel, significa que cada litro de nafta que ustedes cargan en sus autos, hoy está teniendo casi un 10%, depende de las empresas petroleras, que logran incrementar el volumen de oferta de combustible y mejoran también
la combustibilidad, valga la redundancia, de los motores como está demostrado. Esa gráfica muestra ese crecimiento en ese sentido. Como resumen, podemos decir que hoy la Argentina tiene en funcionamiento 36 plantas de biodiesel, tiene 9 plantas de bioetanol de caña de azúcar y 6 plantas de bioetanol de maíz. Estas son las que están registradas en la Secretaría de Agricultura, las que están en el corte obligatorio, o sea que todos los meses tienen un cupo asignado para ir entregando a las petroleras este porcentaje que les acabo de mencionar de bioetanol. Y como cierre de esta parte, esto no se dio por obra de las circunstancias. Esto se dio porque hubo una decisión política que se tomó en el año 2006-2007, que fue justamente generar el marco legal para la identificación de estos biocombustibles, para la definición de las energías renovables y para darle lo que le faltó en algún momento a la Argentina, que es consistencia y seguridad de estos programas. Yo cuando hablo de estas cosas comento el famoso esquema de la Alconafta. La Argentina tuvo en su momento, sobre todo en las provincias del norte, lo que se denominó la Alconafta, que era también utilizar desde la caña de azúcar la producción de alcohol para usar naftas. ¿Por qué se dejó de lado? Porque no estaba el marco legal. Porque este marco regulatorio, este marco legal, obliga a que se hagan los cortes en los combustibles para que esto se pueda llevar adelante. La ley que ampara a todo el proceso de los biocombustibles es la 26093, que en el fondo dice estas cuestiones. La parte de los comentarios que tengo para hacerle de energías renovables, que es un tema que yo creo que está teniendo un fuerte crecimiento en la Argentina, a diferencia de lo que, sobre todo en los últimos años, a diferencia de lo que ya ha ocurrido en otros países del mundo, donde hoy las energías renovables hasta están mitad y mitad con las energías producidas por los combustibles tradicionales. ¿Qué hizo la Argentina en este tema? Buscó antecedentes, determinó regiones, definió mapas eólicos, definió mapas de potencial biomásico, mapas de potencial solar, de geotermia, y en ese sentido, la próxima por favor, cuando uno mira el país, esa transparencia está mostrando las distintas potencialidades de materia prima para energías renovables que puede tener la Argentina, tanto desde la producción hídrica, tomando en este caso a las pequeñas represas o pequeñas mini hidros, como vamos a ver después algunos ejemplos, la producción de la bioenergía a partir de la biomasa. Esta provincia, esta región, tiene una enorme potencialidad de la utilización de la biomasa forestal, de la derivado de las producciones agropecuarias, que un paso hacia adelante, en vez de dejar el aserrín archivado en un aserradero, en vez de tener una contaminación, uno da un paso hacia adelante y lo transforma en energía para que esa energía eléctrica pueda ser incorporado al sistema. Y también en la última, en la de la derecha, en el caso mío, creo que también está, lo que están viendo ustedes es el mapa eólico nacional, donde ahí se ven regiones específicas que tienen esa potencialidad para poder utilizar esa fuerza del viento como producción de energía a través de la energía eólica. Este mapa está mostrando también cómo es la Argentina en cuanto a su potencialidad fotovoltaico, muy cargado en las zonas del oeste y del noroeste argentino, que es donde ya se han instalado allí la mayor cantidad de plantas. Y la transparencia que viene, para mí es central en el sentido de lo que ha pasado en estos 10 años en la Argentina. Nosotros escuchamos hablar de lo que es el interconectado, la interconexión eléctrica. La diapositiva que está marcando el año 2003, que creo que ya algo de eso se dijo hoy en la mañana, y está mostrando cómo eran las redes eléctricas en la Argentina, cómo se fueron modificando y cómo hoy tenemos anillado el país con redes eléctricas. Y ustedes lo saben muy bien en esta zona. Y yo que soy de la Patagonia, también,
porque nosotros en la Patagonia tampoco teníamos líneas eléctricas, siendo uno de los lugares del país donde mayor oferta energética teníamos. Entonces, creo que esto que el presidente Kirchner y la presidenta Cristina luego avanzaron, permite este anillado eléctrico que tiene mucho que ver con lo que estoy comentando. Yo no puedo poner una fuente de energía renovable, por ejemplo, una fuente de eólica en la Patagonia o de biomasa en Formosa o de fotovoltaica en el oeste, si no tengo a dónde evacuar esa energía, dónde llevar esa energía, porque línea sacarla para que esos megas se incorporen al sistema eléctrico nacional. Esto que hoy tiene la Argentina, este anillado eléctrico, lo permite hacer. Al igual que en los biocombustibles está la norma específica, la 26190, que básicamente nos obliga a llegar a metas que no sé si vamos a poder cumplir en el 2016, pero que apuntamos a eso, de que el 8% de la energía eléctrica sea provista por energías renovables. Y si no llegamos, seguramente seguiremos trabajando todos para que esto se concrete, para que, como dije al principio, no una sustituta de otra, sino complementaria una de otra. En ese sentido, el Gobierno Nacional en su momento generó un programa, que es el GenRen, la próxima, que es un programa que permitió hacer las primeras inversiones, tanto en fotovoltaica como eólica y algunas de biomasa, para que ya se vayan integrando al sistema eléctrico y desde la sanción de esa ley, estos megas que ustedes están viendo en esta diapositiva, separado por fuente, donde nosotros estamos en el orden de los 900 megas ya instalados que están funcionando y a disposición de los usuarios. La próxima diapositiva también muestra este crecimiento en el sentido de ir incorporando las energías renovables a la red eléctrica y como ustedes también ven, allí estamos en un proceso de crecimiento. Esa diapositiva indica cómo participan cada una de las energías renovables en este sentido, en esta dirección, viendo cuál es realmente el efecto que esa utilización de energías pueden tener. Estamos trabajando en programas, específicamente en biomasa. Hay un programa que hacemos junto con el Ministerio de Agricultura y que seguramente ya han estado los técnicos del ProBiomasa en la provincia para ver la potencialidad de la oferta de biomasa, en este caso forestal, para que se pueda incorporar o de derivado de la producción agrícola, porque todo eso que terminaba siendo un proceso ambiental contaminante pasa a ser un proceso de eficiencia energética y de producción. Para terminar, estas son algunas obras instaladas que ya hoy están incorporando con mayor o menor cantidad de megas su oferta energética al sistema integrado, al sistema eléctrico integrado, como son pequeñas centrales como la Luján de Cuyo, como Salto Andersen en Río Negro. O sea, nosotros consideramos mini hidros aquellas que producen hasta 30 megawatts. No nos olvidemos, perdón, que la Argentina en su composición energética la mitad de la energía es hidráulica, o sea, los grandes es hídrica, los grandes emprendimientos de las grandes represas son una fuerte componente. Nosotros nos referimos específicamente a las pequeñas centrales que llamamos mini hidro. Estas fotos muestran algunas realidades de lo que está pasando en distintos parques eólicos que hoy están funcionando en la Argentina. La próxima muestra la instalación de cómo se aprovecha el proceso de la biomasa. Por ejemplo, en el tema de la caña de azúcar se extrae el alcohol, se hace la fermentación, se produce azúcar y el bagazo termina siendo un enorme fuerte energético, aporte energético que sirve para la propia planta que hace el proceso del ingenio, como también su excedente enviarlo a la red. El subproducto del gas o del biogás, que también es como consecuencia de los residuos sólidos, hoy se está integrando ya en emprendimientos de 10 a 15 megas
que, vuelvo a repetir, resuelven un problema ambiental, como es la acumulación de los residuos, y terminan transformándose en energía a través del biogás. Y la última transparencia, y ya termino con mi presentación, son estos parques fotovoltaicos que ustedes están viendo en la diapositiva, que en la provincia de San Juan ya están haciendo su oferta al mercado energético, y varios proyectos están en estudio para poder estar instalándose a la brevedad. Como resumen, lo que dije al principio, esto es una complementación, un agregado a la matriz energética nacional. Esto es más lo que seguramente después en el panel se va a hablar, que es la producción de energía derivada del uranio. Es un proceso que se ha acrecentado fuertemente en la Argentina en los últimos años. Es un gran desafío, y creo que para todos nosotros va a ser ese gran desafío hacia futuro, para que entre todos podamos tener una mejor oferta energética, una complementariedad entre una energía y otra, y un mejor destino para los argentinos, que cada vez se merecen vivir mejor. Muchas gracias.